buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros. Me gustaría agradecer primero a la ANTP y la invitación que me hicieron Alex Tyson Long y Leonardo Gómez Vargas a la OIT para brindar una descripción general sobre el trabajo relacionado con el sector transporte por carretera para que pueda utilizarse como aportación a este cuarto Congreso de Seguridad Vial. Siguiente. Pues hoy les platicaré, empezando con una introducción, luego abordaré qué es el trabajo decente, haré un repaso de temas selectos de las nuevas directrices sobre la promoción de trabajo decente y seguridad vial de la OIT. Después pasaré a ver otras herramientas que tiene la OIT aplicables al sector transporte y luego algunas consecuencias de la pandemia. Siguiente. ¿Y por qué vengo a hablarles de trabajo decente a un Congreso de Seguridad Vial? ¿Qué conexión existe? Porque existen temas actuales, importantes o prioritarios, como el monitoreo de unidades o el diseño de vehículos, de infraestructura, tecnología, automatización. Pero en realidad ninguno tan importante como platicar de esa persona que ven en la presentación, ese ser humano que maneja la unidad. Los estudios internacionales de causalidad clasifican al factor humano como la causal de hasta el 80% de los siniestros que involucran camiones de carga. Entonces, ¿por qué enfocarse tanto en el otro 20%? Cuando hasta el 80% de los siniestros tienen a la base las decisiones que toma esa persona. ¿No debiéramos mejor estar hablando de las causales de fatiga o por qué esta persona consume anfetaminas para cumplir su trabajo? ¿No debiera nuestra charla sobre seguridad vial discutir por qué a esa persona a veces no le queda otra opción más que gastar lo que le queda de sus ingresos ese mes en libros escolares en lugar de reparar los frenos de su vieja unidad? Porque aquí estamos hablando de una persona, de un trabajador que pasa en promedio 260 noches al año fuera de su casa y que su lugar de trabajo no es una mina o un almacén alejado de cualquier ciudad, sino que las decisiones que toma esta persona tienen consecuencias no solo para ella o él mismo, sino para todos los demás usuarios de las vialidades y de las carreteras en todos los países. Y además, nadie en este Congreso puede negar que los siniestros con los camiones son los más mortíferos, quitándole la vida a media docena de personas, al menos por accidente. Y no hablemos si traen cargas peligrosas, con materiales peligrosos. Entonces, ¿por qué no estamos hablando más sobre la razón por la cual en algunos países hasta el 90% de la carga la mueven independientes, o como se le dice en México, el hombre camión, sin relación laboral alguna? ¿Qué incidencia tiene esto sobre las decisiones de esta persona? ¿Y qué hay de la responsabilidad de los propietarios de la carga o de los usuarios de los servicios de transporte? ¿No es esto lo que deberíamos de estar platicando más para buscar soluciones regulatorias en términos de seguridad vial? ¿No debiéramos estar hablando más de fatiga, de paraderos seguros, para que se puedan parar estas personas a descansar sin que terminen robo, secuestro u homicidio? ¿No debiéramos estar hablando sobre la problemática que está a la raíz del uso de sustancias? ¿Del por qué no existe acceso a mecanismos de financiamiento equitativos para reparaciones o actualizar la flota de los independientes u hombre camión? ¿Y qué hay de la coerción equiparable a trabajo forzoso que imponen los usuarios en temas de horarios y detención de camiones en sus almacenes? Bueno, pues estos son justamente los temas que analiza la OIT. Y hoy les vengo a hablar de trabajo decente y de prácticas de responsabilidad empresarial para mejorar la seguridad vial. Siguiente. Entonces, como una pregunta inicial, ¿cuáles son las palabras que vienen a su mente cuando hablo de trabajo digno o trabajo decente? ¿Qué significa este término para ustedes? ¿Igualdad en el trabajo? ¿Un ingreso justo y buenos beneficios? ¿Condiciones de trabajo libres de violencia?
un trabajo que le da voz a las mujeres, hombres y jóvenes que lo hacen. Piensan en los derechos para proteger a los trabajadores de explotación laboral o en inclusión y sostenibilidad. El trabajo decente es un motor del desarrollo sostenible. La Agenda de Desarrollo Sostenible incluye 17 metas y compromisos universales. Estos compromisos incluyen acabar con la pobreza, el hambre, reducir desigualdades, hacer nuestro planeta más seguro, limpio y sostenible. Y trabajar juntos para llenar nuestras vidas de oportunidades a través de salud, educación, justicia y prosperidad. El trabajo decente ayuda a lograr todos estos objetivos porque coloca a las personas en el centro del desarrollo. Las encuestas mundiales clasifican el acceso al mercado laboral como una prioridad, pero yo aquí no vengo solo a hablar de empleo, sino de un trabajo de calidad. Y en el mundo del trabajo constituye el mandato de la OIT. Siguiente, por favor. Entonces, la OIT tiene un mandato para la promoción de justicia social. Es una agencia que nació de las cenizas de la Primera Guerra Mundial. Verán, en 1919 y también después de la Segunda Guerra Mundial, su principal razón de existir y que es más relevante que nunca ahora con la crisis del COVID, fue y sigue siendo el principio de que la paz universal y duradera solo se puede lograr si se basa en justicia social. En resumen, la OIT promueve el empleo y protege a las personas. Y la OIT, dentro del sistema de Naciones Unidas, destaca por 3 motivos. 1, su mandato para ayudar a reducir desigualdades y promover la justicia social, porque sigue siendo totalmente relevante y contemporáneo un siglo después. Y nuestros mandantes están convencidos que el trabajo de una persona no es una mercancía. Segundo, su estructura tripartita, porque no solo reunimos a representantes de gobiernos, sino todo nuestro trabajo involucra también a los empresarios y a los trabajadores. Y 3, sus medios de acción distintivos en forma de reuniones, asistencia técnica, pero también un sistema de normas internacionales a través de convenios y recomendaciones que se convierten en derecho internacional cuando son ratificados. ¿Y por qué la OIT se preocupa por las desigualdades? Porque, por ejemplo, la desigualdad puede llevar a una subutilización masiva del talento humano. Porque cuanto más desigual se vuelve nuestra sociedad, menos es el acceso a formación y a movilidad humana, y se le niega a las personas la oportunidad de realizar su potencial humano. Las desigualdades son económicamente ineficientes y se traducen en escasez de mano de obra y de habilidades y en rupturas de crecimiento económico. Siguiente, por favor. Ahora, el programa de trabajo decente de la OIT se basa en 4 pilares. El primero es la creación de empleo, y esto puede ser, por ejemplo, buscando políticas que puedan promover a sectores en específico o mirando los impactos en los empleos sobre comercio internacional o políticas de formalización. El segundo pilar es protección y seguridad social. Por ejemplo, ¿qué seguridad social tengo yo? ¿Cuál va a ser mi pensión? Asistencia médica. ¿Qué asistencia médica tiene ese trabajador? El tercero es diálogo social y negociación colectiva, como por ejemplo mirar el marco de la legislación laboral para la negociación colectiva en países específicos o los temas de libertad sindical. Y el cuarto son los estándares internacionales y los principios y derechos fundamentales en el trabajo, como por ejemplo analizar si existe salud y seguridad ocupacional en un trabajo o si existe la presencia de trabajo forzoso. También contamos con una variedad de políticas transversales que incluyen igualdad de género, no discriminación, una transición justa y sostenibilidad ambiental, por ejemplo. Entonces, para lograr esta agenda, los trabajadores, los empleadores y los gobiernos de la OIT adoptan normas y estándares internacionales. Y el trabajo decente no es solo un objetivo establecido dentro de la OIT, sino está establecido como objetivo 8, ¿no?, de la Agenda 2030 y aparte en diversas metas de otros objetivos de esa agenda. Siguiente, por favor.
Entonces, ¿cómo integramos estos 4 pilares y este programa de trabajo decente en sectores en específico? Bueno, pues mientras muchos departamentos en la OIT analizan temas laborales específicos, nosotros en el Departamento de Políticas Sectoriales somos transversales, ya que analizamos todos los temas laborales en 22 sectores en específico. Y las principales partidas presupuestarias del departamento se destinan a investigación y a organización de reuniones con trabajadores, empleadores y gobiernos. Desde 1919, la OIT ha atendido a nuestros mandantes con diferentes tipos de reuniones industriales, incluyendo en el sector de transporte por carretera. Siguiente. Paso a la tercera parte, siguiente, sobre las directrices. De hecho, en términos de labor normativa sectorial, el primer instrumento de la OIT, el convenio número 1 sobre horas de trabajo en la industria, englobaba ya desde 1919 dentro de su cobertura los servicios de transporte. Durante un siglo, la OIT se ha preocupado por las condiciones laborales de los conductores y en particular en 2 de sus principales desafíos, las horas de trabajo y la inspección del trabajo. Los instrumentos sectoriales se pueden encontrar ahora en un compendio que es informal que se sacó el año pasado y que se realizó para celebrar dentro del centenario de la OIT el trabajo que se ha hecho en el sector de transporte. Este compendio agrupa 80 años de principios internacionales y de políticas aplicables a los conductores. Incluye los convenios y recomendaciones de la OIT, así como conclusiones, resoluciones y principios adoptados por el Comité de Transportes Interiores de la OIT, que existió 50 años, de 1945 a 1995. Me gustaría destacar que los instrumentos internacionales para este sector vigentes incluyen la Recomendación 82 sobre inspección del trabajo en el sector de transporte y minas, el convenio sobre horas de trabajo y periodos de descanso, el convenio 153, y su recomendación, que es la recomendación 161, también sobre horas de trabajo y periodos de descanso en el sector de transporte por carretera. Siguiente. Y bueno, pues ya estaba pendiente que la OIT debía actualizar su trabajo regulatorio en el sector y con esa intención los mandantes tripartitos en el 2015 le otorgaron a la oficina el mandato de preparar un proyecto de directrices nuevo a negociarse y a discutirse en una reunión de expertos. La reunión de expertos para adoptar estas directrices se llevó a cabo en Ginebra del 23 al 27 de septiembre del 2019. Fue presidida por Humphrey Mapuranga, del gobierno de Zimbabue, y los 3 vicepresidentes fueron Jerzy Kliniewski, de Polonia, para el grupo gubernamental, Miguel Pereira García, para el grupo de empleadores, y Michael Kane, para el grupo de trabajadores. Asistieron a la reunión 78 participantes, incluidos 7 expertos gubernamentales y 8 expertos de la parte empleador y 8 expertos de la parte trabajadora, así como sus asesores, 30 observadores gubernamentales y 7 observadores de organizaciones internacionales. Las mujeres constituyeron el 39% de los participantes y el 28% de los expertos fondeados por la OIT para asistir a esta reunión. Siguiente. Bueno, pues básicamente del compendio me dediqué a destilar dentro de ese marco regulatorio de 80 años y actualizar los principios internacionales y tomé como componentes básicos para preparar el borrador 0 del proyecto de directrices que fue la base de las negociaciones para nuestros mandantes tripartitos. Aquí podrán ver un mapa, un mind map, que ilustra todos los temas que cubren las directrices. Partimos del principio que el trabajo decente es fundamental para la seguridad vial. Y las nuevas directrices de la OIT proporcionan una herramienta actualizada y un marco internacional para responder a los péndulos regulatorios y traer presente los principios regulatorios actualizados para el sector de autotransporte. La cobertura y aplicación de esta herramienta es tanto para camiones de carga de corta y larga distancia como para conductores de autobuses solo larga distancia. Transporte urbano quedó excluido de la directiva. En vista de que el 25% de los siniestros viales a nivel mundial involucran vehículos comerciales.
Las directrices abordan un amplio tema de temáticas y recomendaciones sobre el trabajo decente, relacionadas con la creación de empleo, las condiciones de trabajo, salud y seguridad ocupacional, la protección social, diálogo social y libertad sindical, profesionalización, capacitación de conductores, contratación, formalización y el seguimiento e inspección, entre muchos otros temas. En las siguientes diapositivas voy a presentar 3 aspectos innovadores de esta nueva regulación. Uno con respecto a cadenas de responsabilidad por las varias partes que forman parte de la cadena de transporte de carga. La otra innovación es con lo que respecta a la contratación y pago de tarifas de conductores asalariados o contratados o informales. Es una herramienta holística. La gama de aplicaciones ayuda a abordar lo que en algunas regiones del mundo se considera el elefante en la habitación o el tema espinoso que no se aborda mucho, ya que las directrices no distinguen en sus principios regulatorios entre conductores empleados y los subcontratados. Sirven de puente para que los reguladores y la industria aborden los aspectos de seguridad vial con sus operaciones subcontratadas u operaciones informales. Además, estas pautas buscan ayudar con la incómoda verdad de que en algunos casos los grandes actores o usuarios de la industria pueden tener programas y medidas de seguridad vial fabulosas para sus pocos empleados que manejan o conducen un coche, pero nada con el resto de todas sus operaciones subcontratadas y servicios de transporte. Y pues la verdad es que la mayoría de las empresas subcontratan sus servicios de camiones para mover la carga o pasajeros. Entonces, estas directrices actualizan 80 años del trabajo regulatorio de la OIT y son el entregable de la OIT hacia el primer decenio de acción de las Naciones Unidas para la Seguridad Vial y también para el trabajo que realiza el enviado especial de las Naciones Unidas para la Seguridad Vial, el señor Jean Todt. Las directrices promueven mejores prácticas regulatorias y una respuesta coherente a recientes rebates internacionales y regionales sobre los desafíos de la seguridad vial. Reconocen y contribuyen a diferentes metas de los objetivos de la Agenda 3030, como por ejemplo la meta 3.6, que es para el 2030 reducir la mitad del número mundial de muertes y lesiones, ¿no? La meta 6.2, que es acceso a saneamiento e higiene y acceso a un saneamiento e higiene adecuado y equitativo y poner fin a la defecación al aire libre. Meta 8.8, proteger los derechos laborales y promover seguridad y protección de entorno laboral. Meta 9.1, desarrollar infraestructura resiliente y sustentable. Meta 11.2, que es proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles. Y también me gustaría señalar que las directrices son particularmente adecuadas para implementar también algunos aspectos relacionados con el objetivo 12 y la contratación que hacen los usuarios de servicios de transporte. Estos aspectos, en términos de sostenibilidad empresarial, también se establecieron en el párrafo 14 de la Declaración de Estocolmo, que se adoptó ahora en febrero del 2020 en la reunión ministerial y que ya está adoptada como resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esto fue hace un par de meses. Siguiente. Entonces, bueno, aquí están las directrices. Ay, los traía por aquí. Aquí están, ¿no? Están estructuradas en 13 capítulos, en 3 partes. Siguen un poco una estructura sui generis comparado a otros documentos de la OIT, porque yo quería que este documento le hablara al regulador de transporte, porque lamentablemente los conductores a menudo están excluidos de la legislación laboral. Siguiente, por favor. Entonces, por ejemplo, las directivas incluyen, por ejemplo, un esquema de las partes que puede intervenir en la cadena de transporte en caso de externalización de las operaciones. Y ahí viene justamente el esquema que viene, ¿no? Un ejemplo. Y proporcionan por primera vez una definición a nivel internacional de las partes de la cadena de contratación de transportes para efectos de responsabilidad en temas de seguridad vial. Y define en su párrafo 12, la expresión partes de la cadena de transporte por carretera
Designa a los transportistas, operadores, unidades de transporte, consignatarios, receptores, consignadores, agrupadores de carga, transitarios, empresas encargadas de la disposición de carga y remitentes, y a cualquier otra parte que pueda darle instrucciones al conductor del vehículo comercial. Puede designar asimismo a los compradores de servicios de transporte en la medida que estos puedan ser también consignadores, consignatarios o intermediarios que actúan como agente principal. Siguiente, por favor. Asimismo, las directrices no solo se acotan entonces a empleadores directos que tengan una relación laboral con los conductores, sino definen la responsabilidad en temas de coerción y trabajo forzoso por las partes de la cadena de transporte. Y establecen en su párrafo 41 que los empleadores y las partes de las cadenas de transporte deberán de velar que los conductores de vehículos comerciales no sean obligados a trabajar en violación de las disposiciones sobre tiempos de conducción y o trabajo contenidas en la legislación nacional o en contratos colectivos de trabajo. Tampoco en violación de las disposiciones, tampoco sin cobrar la adecuada remuneración o compensación, siguiente, ni en violación de la legislación nacional, en particular aquella que impone límites a la velocidad, así como las dimensiones y pesos de carga. O sea, por ejemplo, no entregar vehículos con exceso de carga. Siguiente. Asimismo, los principios regulatorios de las directrices reconocen que la existencia de legislación adecuada no necesariamente garantiza que no se den condiciones de explotación con incidencia en la seguridad vial, y es por eso que los gobiernos deben de priorizar los servicios de inspección y el cumplimiento efectivo de la legalidad. Entonces existe aquellos territorios donde la garantía de este cumplimiento se encuentra fragmentada y resulta especialmente importante incrementar la cooperación y la armonización en la interpretación de las reglas existentes. Siguiente. Asimismo, se establece que las prácticas de just in time o justo a tiempo pueden afectar enormemente al sector, ¿no? Y pueden conducir a prácticas arriesgadas o insostenibles en el movimiento de carga, porque de aquí es donde viene mucho el tema de coerción y trabajo forzoso, que impone presiones de entrega irreales a los conductores de camiones, amenazándolos con multas o con listas negras. Siguiente, por favor. Ahora sí, estos sí son nuevas pautas, digamos, sí es una actualización de los principios regulatorios, y aquí una de las dos innovaciones, y es la parte de pagos sostenibles, haciendo hincapié en aplicar prácticamente los mismos principios para asalariados y no asalariados o independientes, hombre camión. Entonces establece en su párrafo 73 que la remuneración, no importando el vínculo laboral, debe de ser sostenible y tomar en consideración los objetivos de aumentar el atractivo de la industria y la sostenibilidad del sector. Los gobiernos también deberían de controlar cuál es la proporción de mercancía que están moviendo los vehículos comerciales de los no asalariados o del hombre camión, con objeto de determinar qué riesgo existe si este porcentaje es muy alto. Asimismo, los gobiernos deberían de instaurar un sistema de inspección adecuado que esté facultado para investigar los principios relativos a las cadenas de responsabilidad, a fin de verificar si los pagos hechos se documentan y se hacen de manera efectiva. Siguiente, por favor. Ahora, con respecto al cálculo, ¿no?, de lo que se negoció como un pago sostenible en la industria, y sobre todo para los no asalariados, independientes, informales u hombre camión, se establecen que en consulta con los interlocutores sociales y las partes de la cadena de suministro, de la parte de cadena de transporte, los gobiernos deberán de establecer mecanismos para alentar la recuperación de costos que tienen los conductores de vehículos comerciales no asalariados y para que ésta sea predecible, y establece ciertas medidas que apoyan el cálculo. Por ejemplo, la recuperación de costos fijos, como son los habituales, ¿no?, los anuales, lo que debe de pagar una empresa todos los años, independientemente de cuántos kilómetros esté rodando el camión.
En segundo lugar, la recuperación de costo variable, o sea, cuántos kilómetros, en función de cuántos kilómetros ha recorrido las unidades, como por ejemplo combustible, desgaste de neumáticos, etcétera. El tercero es el pago del trabajo personal según el nivel de salario mínimo nacional o por encima de este. El cuarto es el rendimiento de la inversión y el quinto es la remuneración por actividades de conducción y actividades laborales accesorias distintas a la conducción, como se define en el párrafo 81. Y esto es una novedad porque ahora sí se está equiparando el pago de no asalariado justamente con estas actividades accesorias. Veamos qué establece el párrafo 81. Siguiente. El párrafo 81 establece que estas tarifas deberán de incluir 1. El tiempo necesario para la preparación y el mantenimiento de un conductor de vehículos comerciales. 2. El tiempo empleado en relación con las cargas que el conductor vaya a transportar. Y 3. El resto del tiempo empleado en el viaje de transporte por carretera. Siguiente. Ahora, con respecto a las prácticas de contratación, adquisición y externalización de servicios de transporte, pues estas varían mucho de un país a otro y la externalización es y seguirá siendo una práctica dominante en el sector. Entonces es por eso que se ha hecho necesario, ¿no?, gestionar bien estos procesos y equiparar bien este proceso para que el sector siga siendo sostenible y se mantenga a la vanguardia. Los conductores de vehículos comerciales deben de estar protegidos no solo en legislación, sino en práctica. Por ejemplo, frente a la información engañosa, el cobro de contrataciones, publicidad sobre primas de contratación, las propuestas de leasing, por ejemplo, ¿no?, el arrendamiento con opción a compra de las unidades y que no haya lugar a prácticas abusivas, ¿no?, o aplicación de descuentos ilícitos en todo lo que es el pago, ¿no?, e indemnizaciones de estos trabajadores. La siguiente. Ahora, en temas de tiempo de trabajo y temas de conducción, este es el tema más antiguo de la OIT, ¿no? Entonces aquí no hay innovación regulatoria, sino todo lo contrario. La reglamentación de tiempos de trabajo es uno de los primeros principios promovidos por la OIT y en temas de transporte los primeros estándares que ya no están vigentes se adoptaron en 39 y luego 40 años después, en 79, se actualizaron con los que ya mencioné, la recomendación 161 y el convenio 153. Estos últimos sí están vigentes. Y aquí establece que los gobiernos deberán de reglamentar los tiempos de conducción y descansos aplicables a los conductores de vehículos comerciales. Ahora, si vemos, y bueno, creo que sale un poquito chiquito, pero el convenio 153 establece que no deberá de autorizarse a ningún conductor conducir ininterrumpidamente durante más de 4 horas como máximo sin hacer una pausa en su artículo 5. Y luego prosigue en su artículo 6 estableciendo el máximo y dice: la duración total máxima de conducción, comprendidas las horas extraordinarias, no deberá de exceder 9 horas por día ni 48 por semana. Como podrán notar, el 10 de febrero de 1982, México presentó su instrumento de ratificación a la OIT para este convenio 153, que se encuentra vigente. La próxima revisión del cumplimiento de este convenio está agendada para el próximo año, en el 2021. Siguiente. Ahora, las directrices con respecto a conductas empresariales, y bueno, esta presentación la preparé más hacia conducta empresarial responsable, tiene también mucho tema sobre gobierno, sobre trabajadores, pero traté de hacerles algo más enfocado. Ahora, con respecto a temas de conducta empresarial responsable, las directrices hacen hincapié en temas de que no solo involucra a los empleadores directos, sino a los empleadores económicos o a las partes de la cadena de transporte dentro de sus cadenas de suministro y de utilización de servicios. Y establecen que aunque las iniciativas privadas están destinadas a la aplicación efectiva de la legislación y los esfuerzos de otras partes interesadas justamente para promover la aplicación de la ley,
no son suficientes necesariamente para asegurarla, y las empresas tienen la responsabilidad de respetar los derechos laborales en sus actividades, y los gobiernos la obligación de aplicar y hacer cumplir esta legislación nacional. Y existen 3 estándares internacionales, que uno son los del Alto Comisionado de Derechos Humanos, que son los Ruggie Principles, o los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos. La OIT tiene también su declaración tripartita sobre las empresas multinacionales y política social. Y luego la OCDE tiene unas líneas directrices para empresas multinacionales que ofrecen pautas de orientación para el cumplimiento de principios de conducta empresarial responsable. Siguiente. Siguiente, por favor. Gracias. Ahora también, pues, quisiera resaltar que las organizaciones de empleadores empresariales realmente son una clave, ¿no? y ayudan de manera esencial a la hora de definir y normalizar las prácticas en un sector en específico. Juegan un papel clave, ¿no? Y esto pues sirve justamente para articular procesos de investigación, selección, contratación, incorporación, ¿no? En función de las necesidades específicas de sus miembros empleadores, ¿no? Y las partes de las cadenas de transporte por carretera. Y en ese sentido, por ejemplo, las asociaciones pues son fundamentales justamente para ayudar a cada industria a armonizar a través de códigos de conducta, de modelos y formatos actualizados para la aplicación en todo el sector. Por ejemplo, en este caso sería cartas de porte, planes de conducción segura, cartillas o bitácoras individuales de control, ¿no? De horas de manejo, con arreglo obviamente a lo establecido en la legislación nacional. También sirven para políticas o notificaciones para indicar principales las expectativas, ¿no? de este grupo hacia los reguladores, los formularios de autoevaluación y la recopilación y comparación de información, compartir información sobre buenas prácticas, ¿no? Siguiente. Asimismo, pues las empresas pueden utilizar soluciones tecnológicas basadas en medios telemáticos o de sistemas ERP o de planificación, ¿no? Que permiten rastrear indicadores sobre trabajo decente, como es el en tiempo real, como es el tiempo de conducción, los periodos de descanso, retenciones en el tráfico, demoras y opciones de ruta para los conductores, mejorando así sus condiciones laborales. Estos indicadores deberían de aprovecharse para promover la responsabilidad social también de las empresas. Siguiente. Ahora ya acabé, digamos, con la parte de directivas. Paso ahorita a otras herramientas que tiene la OIT que pueden ser relevantes, ¿no? En el caso del sector transporte, y específicamente escogí las siguientes. Adelante. Primero, la declaración EMN sobre empresas multinacionales responsables, porque la propia OIT, obviamente, por ser uno de nuestros mandantes tripartitas, los empleadores, tenemos una agenda muy importante para colaborar con el sector privado y el trabajo y ayudarles, ¿no? A promover el trabajo decente mediante la promoción de empresas sostenibles. Esto significa que las empresas que incorporan y equilibran los 3 componentes del desarrollo sostenible lo hagan a través de sus prácticas, políticas corporativas en sus propias operaciones, pero también a través de sus cadenas de suministro y de contratación de servicios. Las empresas son las principales innovadoras y creadoras de empleo y proporcionan ingresos y oportunidades para la mejora de habilidades y la economía en general en un país, y tienen un papel fundamental que contribuir en la reducción de pobreza, especialmente cuando se brindan condiciones de trabajo decentes, respetando los derechos humanos y laborales de los trabajadores. Las empresas también resultan clave en la lucha contra las condiciones de trabajo indecentes, como lugares de trabajo inseguro, trabajo forzoso y pues acabar con las prácticas de explotación laboral. El compromiso de la OIT con las organizaciones de empleadores y trabajadores incluye brindar apoyo en instrumentos específicos, y uno de ellos es justamente esta declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y política social, la declaración EMN. Y esta declaración y la declaración sobre los principios y derechos fundamentales de la OIT constituyen los 2 principales instrumentos que proporcionan guía y orientación a las empresas sobre prácticas laborales responsables.
La declaración EMN se actualizó por última vez en el 2017 para reflejar la Agenda 2030 y también para reflejar los nuevos principios del Alto Comisionado de Derechos Humanos, que es proteger, respetar y remediar. Y todos estos principios que se encuentran en la declaración EMN obviamente están alineados con los estándares internacionales de la OIT. Y quisiera resaltar que la OIT también cuenta con un help desk, ¿no?, al que ustedes le pueden escribir, les pueden hablar, y es una ventanilla única para los gerentes y trabajadores de las empresas sobre cómo alinear mejor sus operaciones comerciales con los estándares internacionales de la OIT y establecer buenas relaciones laborales y armonía industrial. Siguiente. El otro producto que escogí de la OIT, ¿no?, una herramienta que tenemos regulatoria, es el Código de Prácticas, el nombre está un poco complicado, OMI-OIT-CP, sobre la arrumazón de las unidades de transporte. Entonces, mientras les estaba hablando yo de las directrices que regulan, digamos, el tema de trabajo decente en la cabina y a esa persona, este código de prácticas complementa, digamos, el estándar internacional, porque esto es de cómo empacar un container y cómo empacar la carga, justamente también para evitar siniestros viales, ¿no? Entonces, justamente es para que no se vuelquen o causen siniestros en buques, en puertos y en carreteras. El principio es que la utilización de contenedores, cajas amovibles, vehículos y otras unidades de transporte reduce considerablemente el riesgo del daño físico que corren las cargas. Sin embargo, la arrumazón inadecuada o descuidada justamente de estos containers, pues puede causar lesiones al personal de transporte justamente durante la manipulación o mientras se encuentre en transporte. Cabe mencionar que pues este es uno de los productos favoritos de aseguradoras, ¿no?, con respecto a un estándar internacional de cómo se empacó la carga cuando existen siniestros. La siguiente, por favor. Y ya paso a la última parte de mi presentación sobre los efectos del COVID en la industria. Siguiente. La OIT publicó en junio un informe sectorial en el que se discuten los principales desafíos y acciones de nuestros mandantes en materia de transporte por carretera y COVID. La pandemia ha venido a exacerbar ya viejos problemas de la industria. ¿Qué es? Bueno, en primer lugar, que la mayoría de los países, en una gran proporción de los conductores trabajan por cuenta propia y por lo tanto muchos quedan fuera del ámbito de la legislación laboral y de la protección del empleo, lo que significa que no tienen pues una base, ¿no?, protecciones fundamentales como indemnización por discapacidad, seguros médicos o seguro de desempleo. El segundo problema que ha venido a exacerbar la pandemia es que estos independientes se encuentran sin la posibilidad de participar efectivamente en temas de libertad sindical y negociación colectiva porque son independientes o informales y no hay manera de organizarse a veces. Los transportes de mercancías se basan generalmente en contrato de servicios u operaciones informales. Entonces, la aparición de la pandemia ha aumentado todavía más la vulnerabilidad del sector porque los niveles de segmentación y fragmentación, en particular el creciente recurso a la subcontratación, ha intensificado la competencia en el sector. El tercer problema que ha venido a exacerbar la pandemia son las restricciones o cierres de cruces fronterizos, de fronteras nacionales, jurisdicciones locales, municipales, ¿no?, que repercuten negativamente en las condiciones de trabajo respecto a los tiempos de espera, cuarentenas forzosas y las pruebas obligatorias o la discriminación de los conductores. Además, pues siendo que existen muchos conductores independientes y MIPYMES, realmente pues no se puede esperar la capacidad de planificar contingencias o de gestionar y adaptar rápidamente sus operaciones. Entonces es necesario que cuenten con información clara y transparente, asequible a todo el mundo, lo cual es fundamental para que los camioneros puedan llevar a cabo la planificación necesaria y seguir los protocolos y recomendaciones con objeto de mantenerse sanos y con la seguridad.
El penúltimo efecto que ha tenido es la suspensión, que en algunos países sobre las reglas de tiempos de manejo, de descanso, lo cual puede resultar en fatiga adicional y más siniestralidad. Y finalmente, los cierres por la pandemia han limitado el acceso a instalaciones sanitarias para los trabajadores y trabajadoras del sector transporte. Y termino ya mi presentación con 2 citas. El siguiente, por favor. La primera es del director general de la OIT, Guy Ryder, que ha hecho un llamamiento a los gobiernos de que los camioneros que transportan suministros médicos y otros productos esenciales deben de estar protegidos adecuadamente. Y la otra cita que escogí es de un camionero de los Países Bajos que dice: aunque a la mayoría de las personas y empresas les parece estupendo que sigamos conduciendo durante la pandemia de COVID, no permiten, sin embargo, que los camioneros utilicemos sus instalaciones. Los aseos permanecen cerrados en los puntos de carga y descarga. Hay largas colas para acceder a las duchas de las gasolineras que no se mantienen en buenas condiciones de limpieza. Pero como todo el mundo, quiero ducharme y estar limpio antes de volver a la cabina de mi camión a dormir. Y bueno, pues con esto concluyo mi presentación. Nuevamente me gustaría agradecerle a la ANTP, a la invitación que nos hizo el ingeniero Alex Tyson Long y Leonardo Gómez a la OIT para venir a presentar su trabajo regulatorio. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra, por toda la plática que nos acabas de dar, toda la información. Para los que están allá afuera, no me dejarán mentir, la Asociación Nacional de Transporte Privado opera mucho a través de los comités pues, nacionales, en donde los expertos de las empresas son los que están en estas mesas de los comités siempre charlando. Por todo lo que nos comentas, vamos por un buen camino, revisamos siempre las normas de conducción, en este caso la NOM 087 en México ya está aplicando, pero hace falta muchas otras cosas como las que mencionabas, como los paradores seguros, en donde deben de tener las condiciones adecuadas. Si bien es cierto, hay muchos lugares donde se puedan detener los vehículos, muchas veces son de forma inadecuada y no garantizan esta seguridad, que primeramente pues no garantizan la seguridad del propio operador, ¿no? Entonces pues su trabajo se hace todavía más riesgoso y es lo que pues habrá que tener mucho más cuidado. Y posteriormente muchas veces estos vehículos son detenidos en lugares que no son adecuados, a pie de carretera, no hay las condiciones adecuadas, ¿no? Entonces este trabajo en los comités nacionales siempre estamos investigando qué es lo que se está llevando como prácticas internacionales. Lo que hoy nos comentas pues viene muy ad hoc a lo que viene. Tendremos que ir enfocando y pues trabajando más en este aspecto para tener tanto la dignificación del operador, que también es muy relevante en todo aspecto. Las cifras de accidentes viales nos indican que uno de los principales factores es el factor humano, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que buscar cómo resolver esa parte, pero no porque estén mal, sino más bien es las condiciones que les estamos dando, ¿no? Creo que tenemos que resolver esa parte. Hay una parte técnica que aquí en la asociación defendemos mucho, que es la suspensión neumática. Una suspensión neumática muchas veces las autoridades lo minimizan y dicen, o las propias personas minimizan lo que es una suspensión neumática en un vehículo de trabajo. No es lo mismo ir en un vehículo que tenga un gran impacto y cause incomodidad al conductor que un vehículo que realmente te está causando una comodidad para tu trabajo y te sientes de distinta forma y la conducción es muy distinta. Entonces, pues todo lo que nos comentas es muy interesante. Seguramente la gente allá afuera está muy interesada. Mira, ahorita tenemos algunas preguntas que me gustaría hacer de Patricia Vizcaya Ángeles. Ella es directora jurídica de la Asociación Nacional de Transporte Privado y nos dice: el justo tiempo y el estrés laboral que se relaciona con las entregas en tiempo determinado, ¿cómo lo podemos resolver? ¿Qué sugerirías? Y ya que tenemos NOMs de horas de conducción y bien programado, no debería afectar a nuestros conductores, ¿qué sugerencia nos podrías comentar? O sobre todo, más que de manera personal,
Creo que la pregunta más allá es, ¿en qué está trabajando la OIT como lo acabas de plantear ahorita, ¿no? Pues justamente en identificar, bueno, estos son principios regulatorios y se acepta que el just in time, ¿no?, puede llevar a prácticas insostenibles en la conducción de vehículos. Yo creo que aquí hay mucho del tema que podría llevarse con sistemas, ¿no?, y digitalización, justamente también para evitar que los conductores estén muchas horas afuera del almacén y luego se les estén presionando para llegar pronto, ¿no? Entonces también existe mucho de lo que es la mejora de la administración del almacén para evitar que haya temas de detención de los camiones o temas de que se les presione. Pues justamente hay que hacer planes de conducción seguras y las directivas traen un formato atrás como anexo, ¿no?, para poder establecer cómo de manera segura el conductor puede llegar al punto al que debe de llevar la carga, ¿no?, de una forma segura y analizando todo el tema de planeación de rutas, cuánto tiempo se puede esperar que realice este conductor de manera pues realista, ¿no? Porque a veces entrégame esta carga en 2 horas. Es que si no me voy más rápido de lo que debo, pues llegaría en 3. Pues hazle como puedas y si no hay otro que se lleva la carga, ¿no? Entonces, yo creo que hay mucho del tema que puede haber de mejorar la administración de los almacenes, de digitalización, ¿no?, de hacer uso justamente de esta tecnología para evitar el mínimo de pérdida y la mejor planificación de las rutas y de los tiempos realistas, ¿no?, considerando tráfico, considerando cierres, etcétera, que se pueden realizar y que las empresas, pues es invertirles también un poco para que la carga no termine en un choque, a final de cuentas, a lo mejor con la caja, con su nombre, ¿no?, un tema reputacional. Entonces, yo creo que hay mucho en tema de planeación y de tecnología que se pueden utilizar para... Just in time es una realidad, pero que se puedan utilizar para bien y para mejorar las condiciones laborales del conductor y para que la carga esté ahí a tiempo de manera realista. Gracias. Muchas gracias, Alejandra. Y en ese sentido yo quisiera hacer 2 acotaciones o más bien comentarios para todos los que nos están viendo y también comentarte a ti. Nosotros tratamos esta parte del operador, como ya te comentaba, por una parte técnica en donde el vehículo debe de ir implementando tecnologías nuevas, que justo este es el primer comentario. Estas tecnologías nosotros las probamos dentro de este congreso, en el marco de este congreso. Nosotros realizamos pruebas de tecnología junto con el Instituto Mexicano del Transporte. Más adelante vamos a estar observando qué fue lo que desarrollamos en estas pruebas tecnológicas, pero justo es eso. El diálogo con las autoridades siempre ha sido el contar con vehículos con una mayor tecnología que te ayudan a eficientar, entre otras muchas cosas más, la parte de la logística, ¿no? Es fundamental contar con tecnología para que podamos... almacén. Correcto, no nada más, justo. Creo que el tema es que se ha visto como elementos aislados, ¿sabes? Las bahías de carga solamente un pedazo, el vehículo solamente uno, el almacén solamente uno. Creo que el mensaje que mandamos aquí es que esta tecnología debe ser integrada para toda la cadena logística y dar mejores condiciones al operador y en general a todo el sector. Y a través de ellos conseguir mejores condiciones para todos, ¿no? Tanto para el operador, para el que esté en almacén, para el que está despachando, en fin, todo el sector y encaminado a mejorar la situación de las personas, ¿no? Que eso te conlleva a mejorar cualquier situación. Atacamos el problema de la seguridad vial con restricciones, con bajar peso, con prohibir configuraciones, pero no nos damos cuenta de que el fondo realmente la problemática es cómo está el ser humano, qué cultura tenemos, ¿no? Creo que eso es mucho de lo que estamos tratando de resaltar, y por ello también el segundo comentario es que tenemos proyectos para dignificar mucho la cultura, el trabajo de los operadores. Nosotros, a través del Premio Nacional de Seguridad Vial, el objetivo principal es reconocer este trabajo que el operador hace, porque sin él pues realmente no podríamos hacer nada, ¿no? Y de él depende mucho si la carga llega o no. Es decir, si lo señalabas, si choca, no es porque la persona quiso ir a aventarse ahí, ¿no? Sino
analicemos qué condiciones tenía, ¿no? Si tenía un buen vehículo, si estaba descansado, en fin, todas esas situaciones, analizarlas. Uno de nuestros proyectos, que es el Premio Nacional de Seguridad Vial, tiene ese objetivo. Entonces, es un poco más allá de encontrar culpables en estos momentos, analizar y ver cómo resolvemos la parte de la cultura, ¿no? Tenemos otra pregunta de José de Jesús Luna Altamirano de Ternium, México. Él nos pregunta, ¿existe algún requerimiento para profesionalizar a los conductores de unidad de carga? Bueno, a nivel nacional sí, pero bueno, lo que establece las directivas es básicamente a través de entrenamiento, capacitación, ¿no? Cómo se regula el tema de exámenes médicos, ¿no? Para todos estos requisitos, formalización, justamente para ir encaminado. Entonces puede consultar los párrafos correspondientes en las directivas. Viene ahí principios regulatorios generales justamente para ayudar a una mejor profesionalización y formalización también, ¿no? Del sector. Gracias. No, gracias a ti. Y también nos pregunta Lourdes García Ramírez de Revista Autotransporte 2000. Muy importante la conferencia. Mi pregunta a nivel internacional, el transporte mexicano en general, ¿en qué lugar se encuentra a nivel mundial? ¿Cómo estamos rankeados, Lourdes García? Pues ahí sí que no está dentro del mandato de la OIT, son más como mandatos del Banco Mundial y de la UNCTAD, que justamente hacen estos rankings, ¿no? De conectividad logística. Nosotros no rankeamos realmente los países a nivel laboral, simplemente se pueden ir analizando qué estándares han ido adoptando de la OIT, ¿no? Y pues ponerles palomita en los estándares que han ido adoptando, pero nosotros no hacemos ranking realmente sobre qué países están mejor regulados o no, ¿no? Pero pues creo que los datos que arroja el Banco Mundial a nivel de logística y luego por otro lado los datos de la OMS a nivel de siniestralidad, ¿no? y el tema de seguridad vial, pues pueden ser comparados para darse un mosaico o una idea, ¿no? de cómo va el país. Gracias. Perfecto. Nuevamente tenemos otra pregunta de Patricia Vizcaya de la Asociación Nacional de Transporte Privado. El comentario: ANTP trabaja también en la profesionalización del autotransporte de carga y ello nos lleva a trabajar mucho con el conductor, por lo que es nuestro más importante elemento, el recurso humano. ¿Pudiera la OIT ser parte de los comités de normalización de la autoridad federal? Fíjate que esa pregunta es muy interesante. Yo desde que estaba escuchando la charla, la pregunta que ahorita hace Patricia es muy importante. Muchas veces esta vinculación entre órganos internacionales con las autoridades o no se da o es muy difícil. Entonces la pregunta que nos hace es, ¿el OIT podría ser parte de los comités de normalización de autoridades federales? En este caso, pensando en nuestro sector, ¿y pudiera ser de un comité de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes? Pues nosotros, el secretariado, estamos aquí para servir a nuestros mandantes, ¿no? Obviamente México es miembro de la OIT y siempre y cuando haya una solicitud formal, ¿no? A través de la Oficina de México o a través del Departamento de Políticas Sectoriales, ¿no? De asistencia técnica, por supuesto, tiene que haber una solicitud por parte del gobierno hacia la OIT para asistir técnicamente en diferente trabajo laboral o de normalización, ¿no? Con autoridades federales. Sí, sin duda, yo creo que es muy importante. De toda la charla que nos comentabas, era lo que más me surgía a mí, esa parte de tantas cosas importantes que ya se están trabajando y que siempre estamos en busca de estas buenas prácticas, de estas directrices, pues para eso estamos, sí, ¿no? lineamientos. Exactamente. Entonces, la importancia de que hoy nos acompañes aquí, creo que es esa, el ir tejiendo estas redes de aprendizaje, como aquí las denominamos en determinados momentos, es de lo más valioso. Por ello, Alejandra, pues te damos muchísimas gracias por habernos acompañado. A ustedes por la invitación. Estamos muy contentos. Gracias. Y en nombre de la asociación y nuestro presidente Alex Tyson, te quiero hacer entrega del reconocimiento por habernos acompañado en este cuarto Congreso Nacional en Seguridad Vial. Muchas gracias. Y bueno, pues con eso concluiríamos este panel. Muchísimas gracias. Vamos a ir a un breve receso para regresar en punto de la 1 de la tarde con nuestra siguiente ponencia. Alejandra, muchas gracias. Gracias. Hasta luego a todos. Buen día. Bye, buen día.